el prometido a David durante su reinado, el revelado a Isaías como siervo sufriente, el profetizado a través de los profetas y el preparado por medio de Juan el Bautista. Él es el Hijo del Padre, Salvador del mundo, sustituto por nuestros pecados, más amoroso, más santo, más majestuoso y temible de lo que podemos imaginar. Él es nuestro Jesús y no existe otro rey tal como Él. Él es nuestro Dios, nuestra gloria, nuestro Salvador victorioso. No hay otro rey como Él. No hay otro rey. Estamos viviendo tiempos realmente interesantísimos, maravillosos, sorprendentes, por decir lo menos. Que el virus vino de unos murciélagos, que vino de las culebras, que vino del pandolín, que fue creado en un laboratorio, que es muy pesado y que se cae, que bla, 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 y estamos ya aburridos de escuchar tantas noticias. Y hay tanta noticia falsa que como que ya no sabemos cuál es la verdadera. Pero sí hay algo que es verdad, sorprendentemente verdadero, real, transformable, puede transformar tu vida, y es lo que hemos estado haciendo en estos 9 sermones acerca de los salmos pastorales. Hoy es el 9º día que estamos hablando de los salmos pastorales. Se conocen como salmos pastorales o salmos mesiánicos aquellos salmos escritos por David, que son el 22, el 23 y el 24, donde David, sin darse cuenta de lo que estaba escribiendo, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, David escribe algunas cosas que van a sucederse cientos y miles de años después. Por ejemplo, en el Salmo 22 vemos cómo se describe allí lo que va a ser el sufrimiento de Cristo. Es que hasta las palabras al pie de la letra, las palabras que Yeshua HaMashiach, que Jesús el Mesías iba a pronunciar: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y el Salmo 22 entonces lo que se nos narra es de lo que iba a suceder 1000 años después de que David escribiera ese salmo. Pero para nosotros es 2000 años ya. O sea, 3000 años después de Jesucristo, después de David, estamos nosotros acá mirando el Salmo 22 y mirando cómo se cumplió esta profecía. O sea, este es un salmo del pasado, donde David mira hacia el futuro, pero es nuestro pasado, y allí dice lo que Jesús el Mesías iba a sufrir. Pero luego nos adentramos durante 6 semanas, viendo una semana por versículo, el Salmo 23. Es verdad, es el salmo más amado, más hermoso de la Sagrada Escritura. Algunos piensan que es solamente poesía, pero allí David ya no está hablando del pasado nuestro, sino que está hablando del presente, de cómo el Señor nos pastorea el día de hoy. Y veíamos en estas 6 semanas cómo el Señor nos guía, cómo el Señor nos provee y cómo el Señor nos protege. Y decíamos que las primeras 5 palabras de este salmo son realmente espectaculares. El Señor es mi pastor. Y decíamos que si Él no es tu Señor, no puede ser tu pastor. Entonces es mucho más que un salmo melifluo, una poesía bonita. No, es una declaración firme de que si tú quieres ser pastoreado por el Señor, en primer lugar necesitas reconocerlo como Señor. Entonces es el reconocimiento de Jesús como Señor, pero también es el reconocimiento de quién soy yo. Él es Dios y yo soy hombre, como dice Eclesiastés. Él está en los cielos, yo apenas sobre la tierra. Él es el Señor de señores, yo soy una oveja desvalida. Y decíamos que las ovejas tienen montones de carencias. Las ovejas no pueden ver bien, no pueden oír bien,
Las ovejas no tienen cuernos frontales, las ovejas no tienen colmillos para defenderse, no tienen garras para defenderse, ni siquiera tienen velocidad para escapar de los animales que los persiguen. Están llenas de lana y si se meten al agua por la lana se va a mojar y se van a hundir y se van a ahogar. Y aparte de eso, las ovejas, debido a su lanaje, huelen feo y se convierten en nichos donde los insectos y los animales vienen y hacen morada, y son torpes, son desobedientes, se meten en huecos. Las ovejas necesitan un pastor. Entonces yo necesito reconocer que Él es mi Señor y que yo soy una oveja, y como oveja necesito un pastor que me pastoree. Entonces vimos como el pastor en el Salmo 23 toma a las ovejas, en este caso David, en las partes bajas, en las llanuras donde vivía inicialmente David, en Belén, pero debido a los cambios estacionales del invierno a la primavera, al verano, a medida que se acercaba el calor, él tenía que llevar a las ovejas llenas de lana a lugares más frescos, más altos, al oriente de Jericó, donde había montañas. Pero para poder llevar a las ovejas desde Belén hasta Jericó, tenían indefectiblemente que las ovejas pasar por el valle de sombra de muerte, un lugar donde los rayos del sol no daban, donde era guarida de ladrones, donde también se escondían serpientes, osos, leones, monteses. Era un lugar de peligro. Pero el salmista dice: aunque yo ande por valle de sombra de muerte, no temeré. No es una opción, no es una posibilidad. Decíamos que debemos tener varias seguridades ahí en el Salmo 23. Y una de las seguridades que debíamos tener es de que sí vamos a pasar por el valle de sombra de muerte. Pero la segunda cosa que decía cuando estudiamos este pasaje de la Escritura es que Él está conmigo. No estoy solo. Él ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. Aunque pases por valle de sombra de muerte, yo estaré contigo. Y en esta época de pandemia, de incertidumbre, de miedo, el Señor te está diciendo: yo estoy contigo. Yo estoy contigo, no estás solo. Y una tercera seguridad que veíamos es que el valle de sombra de muerte no es el destino, es tan solamente una escala en el camino. Eso que estás padeciendo, esa situación de falta de trabajo, esta situación de ver a seres queridos enfermarse o quizá fallecer, el ver a tanta gente quebrada, triste y deprimida, pareciera que fuera el acabose y el fin de todo. Pero el Señor te dice: no temas, no temas, yo estoy contigo. Este es una escala en el camino, no es tu destino final, porque más allá del valle de sombra de muerte, yo tengo algo preparado para ti, lugares de verdes pastos. Y una vez se dejaba el valle de sombra de muerte, el pastor se adelantaba. Siempre había estado en el valle de sombra de muerte con las ovejas, pero cuando llegaba a lugares de mejores pastos, el pastor se adelantaba, no porque ya no quería a sus ovejas, no porque las abandonaba, sino porque ya estaban en un lugar seguro, y se adelantaba para buscar agujeros y taparlos en caso de que las ovejas pudieran caerse allí, o echaba un poco de aceite para evitar que las víboras salieran y se resbalaran y no pudieran morder a las ovejas, y también examinaba el prado de que no tuviera hierbas venenosas para que las ovejas pudieran llegar allí y pudieran descansar. Pues el Señor se adelantó. Él se fue a prepararnos lugar, como dice la Sagrada Escritura, y de eso se trata el Salmo 24. Entonces el Salmo 23 habla del futuro, de lo que Cristo hizo en la cruz. El Salmo 23 habla del presente, de cómo Jesús te pastorea el día de hoy. Pero el Salmo 24 habla del futuro, ya no de una oveja que está siendo sacrificada, sino de un pastor que va a ser recibido con poder y con gloria. Mira lo que dice el Salmo 24, que mira hacia el futuro: de Yahvé en la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Yahvé? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y responde: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él
Él recibirá bendición de Yahvé y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Selah, que significa descanso. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Yahvé, el fuerte y valiente, Yahvé, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Yahvé de los ejércitos. Él es el Rey de gloria. Selah. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque lo que nos espera es algo maravilloso. Señor, gracias porque fuiste a preparar lugar para nosotros. Y yo te ruego, Señor, que en estos momentos difíciles, no solamente en Estados Unidos, sino en América Latina y alrededor del mundo, nosotros podamos ser conscientes de que tú te adelantaste a prepararnos lugar para que donde tú estás, nosotros también podamos estar. Y que estas palabras puedan traer paz a nuestra mente y a nuestro corazón. Maranata, ven, Señor Jesús. Amén. La idea central es que el príncipe de los pastores viene en camino. Hemos dicho que hay una secuencia en la escritura. Nos habla del pastor, nos habla del buen pastor, nos habla del gran pastor y finalmente nos habla del príncipe de los pastores. Y quiero explorar en este Salmo 24 la soberanía de Dios, la santidad de Dios y la majestad del Cordero de Dios. En primer lugar, el eterno Dios es soberano. De Yahvé la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Entonces el salmista empieza diciéndonos quién es Dios. No es Chuchito, no es el de arriba, no es el jefe, no es un medallón. La soberanía entonces de Dios nos habla de la suprema autoridad de Dios. En el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 10:26 dice: porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y en 1 Timoteo, el apóstol Pablo, el capítulo 6, versículo 15 dice: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Los cristianos tenemos un solo rey, un solo soberano, y es el Señor. Su soberanía es la consecuencia lógica de que Él es el creador, el gobernante del universo. La raíz de la palabra hebrea Malek expresa la idea de reinar como un soberano, con dominio, con gobierno, con reinado. Hay otra raíz hebrea, la palabra Meshel, que conlleva el sentido de gobierno, de señorío, de dominio. Entonces, ¿qué es la soberanía de Dios? La soberanía de Dios es la facultad absoluta de dominio sobre toda su creación, donde Él es el monarca supremo del cielo y de la tierra. De Yahvé es la tierra y lo que contiene, el mundo y los que habitan, porque sobre los mares la fundó. ¿Por qué todo le pertenece a Él? Porque Él es el creador. No venimos del mono, no venimos de la sardina, no venimos de una baba que flotaba sobre las aguas tibias del océano Índico. Él creó el universo, Él te creó y Él me creó. En otras palabras, el mundo y todo lo que en él habita no es gobernado por el azar o por la casualidad o por el destino, sino por Dios, quien dirige la historia y la creación hacia un destino final, hacia un hogar eterno, hacia una morada celestial. Entonces, así como en el Salmo anterior, o sea en el Salmo 23, David enfatizaba que debía conocer yo primero a Jesús como Señor para que se convirtiera en mi pastor, y yo debería reconocerme también como una oveja necesitada. Ahora en el Salmo 24 David dice que yo debo reconocerlo a Él como creador y verme a mí mismo como criatura. Yo soy creación, yo no soy el
creador. Entonces, a través de este Salmo 24, David reconoce a Dios como creador, como soberano del universo, y todo lo que en él habita le pertenece a él. Tú le perteneces al Señor. Pero decimos palabras sin sentido, tales como: yo hago con mi vida lo que me place, yo hago lo que quiero con mi tiempo, yo hago lo que quiero con mi dinero. Pero la Biblia dice que tú le perteneces al Señor, que tu vida le pertenece al Señor, que el aire que respiras le pertenece al Señor, que el que le da la orden a ese corazón para que bombee la sangre en tu organismo le pertenece al Señor, que la ley de gravedad que te permite estar aquí sobre la tierra y no salir volando le pertenece al Señor. De Jehová en la tierra y su plenitud y todo lo que en él habita. Tú le perteneces a Dios, tú no te perteneces a ti mismo. Perdóname que te diga, pero es lo que dice la Sagrada Escritura. Y es verdad. Somos propiedad de Dios. No te perteneces a ti mismo. No puedes hacer con tu vida lo que tú quieras. Y si tratas de hacer con tu vida lo que tú quieres, no vas a tener un pastor y te va a esperar un lugar muy caliente al final de tus días. Por ser soberano, Él tiene el derecho a disponer de su creación como a Él le plazca. El Dios de la creación no tiene que rendirle cuentas a nadie. Él no está sometido a declaraciones ni a caprichos humanos. El universo no le pertenece a Hashatam, le pertenece al Señor. No le pertenece al diablo, porque de Jehová es la tierra y su plenitud. ¿Se acuerdan cuando el enemigo tentó a Jesús y le dijo: mira todos los reinos del mundo, yo te los voy a dar porque a mí me fueron dados si me adoras? Mentira. Él no podía ofrecer lo que no era de él, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. La tierra, el planeta, el universo le pertenece al Señor. El enemigo es tan solo un usurpador. Está tomando posesión de algo que no le pertenece. Pero creemos las cosas del mundo, cuando el Señor nos dijo: no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Recuerdas la historia del rey Midas? Es una fábula, realmente no es una historia. El rey Midas tuvo un deseo, que todo lo que él tocara se convirtiera en oro, y le fue concedido el deseo, dice la fábula. Y tocó este púlpito y se volvió oro, y tocó esta Biblia y se convirtió oro. Y bueno, él estaba muy contento porque se estaba volviendo muy rico, y todo lo que él tocaba se convertía en oro, hasta el momento que le dio hambre y quiso comer, y el sándwich se le convirtió en oro, y el agua se le convirtió en oro, y no pudo comer y no pudo beber. Y cuando su hijita vino a saludarlo, él fue a tocarle y se convirtió en estatua de oro, y nunca más pudo recibir un abrazo cálido de alguien que realmente lo amara. Así es el falso oro que el enemigo ofrece. Él no puede ofrecerte nada porque nada le pertenece, porque él es mentiroso desde el principio. Por eso nosotros los cristianos debemos cuidar la tierra, porque es de papá, porque Él la cuidó y Él la creó, y Él nos delegó a nosotros también la oportunidad y el deber de cuidar el planeta, porque Él es el dueño. Nosotros tan solo somos ovejas de su prado, y además de ser ovejas de su prado, somos propiedad de Dios. ¿Por qué somos propiedad de Dios? Por varias razones. Primero, porque Él nos creó. Segundo, porque nos eligió. Y tercero, porque nos rescató de la servidumbre del pecado, pagando un precio altísimo, precio de sangre, la vida de su propio Hijo. Y si Él pagó ese precio, si Él comenzó a hacer una obra en tu vida, es porque Él tiene planes para ti. El Padre no pagó un precio altísimo con la muerte de su Hijo para que tú perdieras tu vida, para que tú la dilapidaras, para que tú te frustraras y estuvieras en depresión. Él pagó ese precio porque Él quiere que tú tengas vida, y vida en abundancia. Entonces el que comenzó la buena obra la perfeccionará a través de un proceso llamado el proceso de santificación. Y ese es el segundo punto. El eterno Dios es santo. Primero, Dios es soberano, y en segundo lugar, Dios es santo. Y como Él es santo, quiere que nosotros nos santifiquemos. Versículo 3: ¿quién subirá al monte de Yahvé y quién estará en su lugar Kadosh?
en su lugar santo. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Yahvé y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Entonces ya David nos dijo en primer lugar quién era Dios. Ahora David nos va a decir quién es el pueblo de Dios, o cómo se comporta, o cómo debería comportarse el pueblo de Dios. Entonces, en los versos 3 al 6 respondemos a la pregunta: ¿cómo es posible que un Dios soberano y santo, en quien no hay sombra de variación, pueda tener contacto y relación con seres tan pecaminosos como tú y como yo? ¿Qué se espera del pueblo de Dios? Que esté limpio de manos, o sea, las acciones justas, que sea puro de corazón, o sea, que tenga motivaciones correctas, que no eleve su alma a cosas vanas, o sea, eso tiene que ver con la perspectiva de vida, que debo interpretar el mundo a la luz de la Sagrada Escritura y no la Sagrada Escritura a la luz de los sucesos del mundo. Ni jurado con engaño, o sea, cada palabra que sale de nuestra boca debe edificar, debe bendecir a otros. Pregunta: ¿son tus manos, es tu corazón, son tus pensamientos, son tus palabras dignas del Señor? ¿Son puros? No. ¿Y los míos? Tampoco. Entonces David hace la pregunta: ¿quién subirá al monte de Yahvé? Y la respuesta es: nadie. Nadie. Porque está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es muerte. Entonces este salmo no está hablando de David, porque si alguien pecó fue David. A David no se le permitió construir, por ejemplo, el templo debido a que había derramado mucha sangre. El salmo no está hablando, aunque lo escribió David, no está hablando de David, está hablando de uno que vendrá y que tiene las manos limpias y que es puro de corazón y que nunca elevó su corazón y su alma a cosas vanas, que nunca en sus palabras hubo engaño, de uno santo, santo, santo que vendrá, de uno diferente. Está entonces hablando del pastor y obispo de nuestras almas, de Yeshua HaMashiach, del segundo Adán, del único que como representante de la raza humana puede acercarse al monte de Yahvé, al monte del Señor. Juan capítulo 3 versículo 13 dice: nadie subió al cielo, nadie puede subir al monte del Señor, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Y quién es este Hijo del Hombre? Mire lo que dice Daniel capítulo 7 versículo 13 y 14. Y aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno. Ese es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre entonces es un título mesiánico, y cuando Jesús dijo que era el Hijo del Hombre, Él estaba proclamándose a sí mismo como el Mesías, y por esa razón fue que lo mataron, porque siendo hombre, decían ellos, se hacía Dios. Pero está bien, nadie puede entrar al monte del Señor si solamente Él, el uno, el santo, el puro. Pero el versículo 6 del Salmo 24 dice: pero tal es la generación de los que le siguen. Entonces parece que no solamente va a entrar el uno, sino que ese uno va a tener una generación de ovejas que van a poder entrar con él. Pasando el valle de sombra de muerte, podrán entrar a los lugares de verdes pastos. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. O sea que además de Jesús va a haber otros que le van a seguir. ¿Quiénes son esos otros? Los que buscan su rostro, los que reconocen que Jesús es el Señor
y por tanto el pastor. Los que se reconocen sin mérito a sí mismos para lograr riqueza espiritual. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el monte del Señor. Los que han dejado sus vidas en las manos del buen pastor. Los que han aceptado que el gran pastor lleve sus vidas a través del valle de sombra hasta el monte de Yahvé. Los que se han dejado disciplinar por la vara y por el cayado del buen pastor. Entonces, el camino que conduce a la vida eterna, a la salvación, al monte de Yahvé, es un camino de santidad. Y solamente uno es santo, Jesús. Por eso, Él es el camino. Es un camino de santidad. Entonces, la santidad es un proceso que se llama santificación, donde tú como creyente y yo como creyente, cada día, a medida que nos acercamos al pastor y oímos la voz del pastor, nos vamos a parecer a Él. Eso se llama la formación del carácter. Cristo viviendo su vida resucitada en y a través de mí. Y entonces, cuando lleguemos a la cima del monte, al lugar de verdes pastos, ya no habrá más llanto ni dolor, porque veremos algo extraordinario. Primero, Él es soberano. Segundo, Él es santo y quiere que nosotros nos santifiquemos. Y tercero, Él es majestuoso. Él es majestuoso. Verso 7: alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Yahvé el fuerte y valiente, Yahvé el poderoso en batalla. Alzaos puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Yahvé de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. En el Salmo 24 versos 1 y 2 vemos su soberanía. En el Salmo 24 versos 3 al 6 vemos su santidad. Y ahorita en los versos 7 al 10 vemos su majestad. Majestad. Estos versículos lo que muestran entonces es una procesión que comienza en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, en el monte Sinaí, en el libro del Éxodo, y va hasta el monte de Sión. Y en todo este proceso, desde el Sinaí en el libro del Éxodo hasta el monte de Sión en Jerusalén, el Señor ha estado con su pueblo. Y así como el arca del pacto, el arca de la alianza, la cual es un tipo del Mesías, entró triunfante por las puertas abiertas de Jerusalén, y Jerusalén es un símbolo del cielo, el lugar de la habitación de Dios. Así David, 1000 años antes de que Cristo naciera, y 3000 años hasta el día de hoy, David está mirando al futuro, y David está viendo que alguien está entrando por las puertas de Jerusalén, alguien triunfante, alguien glorioso, alguien coronado, alguien victorioso y lleno de poder, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el príncipe de los pastores, y entra triunfante porque venció al que tenía el imperio de la muerte, y llevará con él a sus ovejas, a las que han reconocido que el Señor es mi pastor. ¿Y por qué Él hará eso? Porque el pastor su vida da por las ovejas, porque Él es el gran pastor que resucitó, Salmo 22, porque Él es el pastor que protege, guía y provee a sus ovejas, Salmo 23, porque Él es el príncipe de los pastores que va a llevar a sus ovejas redimidas hasta las puertas del cielo, Salmo 24. Ese es el Rey de Gloria. Y escucha lo que dice el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, el capítulo 22, versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El que da testimonio de estas cosas, o sea, Juan, dice Jesús, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Qué es gracia? Quizás tú nos estás escuchando porque alguien te invitó por una página de Facebook
o buscando llegaste aquí, o sencillamente alguien te envió el link y por el enlace llegaste a la página de la comunidad, o de pronto estás viendo hasta por YouTube o por otro medio estas alabanzas que hablan de la majestad del Señor, pero también esta palabra que habla de cuán grande es Él, de cuán maravilloso es Él. Y quizá el Espíritu de Dios ha tocado tu vida y te ha dejado ver que en esta desesperación, desasosiego, temor, incertidumbre, no sabemos quién está diciendo la verdad, puedes encontrar paz en la tormenta. Y entonces la Biblia dice: ven. ¿Y cuánto tengo que pagar? Nada. Es gratuitamente, ahí lo dice, gratuitamente. Porque por gracia sois salvos. ¿Qué es gracia? Es un regalo inmerecido. Y tú puedes recibir este regalo el día de hoy. Lo único que tienes que hacer es decir: no lo merezco, soy un pecador, pero quiero cambiar mi vida. Me arrepiento de mis pecados. Quiero ser una nueva criatura. Quiero ser una nueva persona. Reconozco que tengo muchas carencias y no puedo agradar a Dios por mis propios medios. Pero también debes creer el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Que Dios vino de la eternidad al tiempo en la persona de Jesús, y que Jesús vino a esta tierra y vivió la vida más santa y más maravillosa que jamás alguien hubiera podido vivir, y dejó enseñanzas increíbles y murió en la cruz por tus pecados y por los míos, y fue sepultado, pero al tercer día resucitó y se le apareció a muchísimas personas, a Pedro, a Juan, a las mujeres, a más de 500 personas, y fue llevado al cielo. Y ahorita está sentado a la diestra de Dios y está orando por ti. Y está orando por ti para que tú tomes el día de hoy la decisión de entregar tu vida a Jesús como el Señor. Y si Él es tu Señor, va a ser tu pastor y te va a llevar por lugares de delicados pastos. Y no solamente te va a llevar por lugares de delicados pastos, sino que cuando Él venga, que es muy pronto, podrás estar con Él en el cielo por la eternidad, en un hogar que Él fue a preparar para que donde Él está, tú también puedas estar.